gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo, gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecisión.com.ar. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en el Simposio Fertilidad 2013 en el panel de manejo de la nutrición en agricultura por ambientes, en donde también disertó el doctor Gabriel Vázquez, investigador de ACREA y que desarrolla su actividad en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Con él nos interiorizamos del contenido de su presentación, que trató sobre el manejo nutricional en diferentes ambientes de la zona en la que desarrolla su actividad y los ensayos exploratorios que han realizado sobre este tema. Mi nombre es Gabriel Vázquez, trabajo en ACREA, en un proyecto que se llama Proyecto Ambiente, y también trabajo en la Universidad de La Plata y en INTA en algunos proyectos, pero en este caso estamos en Fertilizar, en el Simposio Fertilizar 2013, donde un poco el tema de la charla que abordamos hoy en el bloque de nutrición por ambiente fue manejo sitioespecífico en el sudeste de Buenos Aires, donde analizamos un poco cuál es la respuesta de fertilización variable con nitrógeno en cultivos de invierno en suelos con limitante por tosca, ¿no es cierto? Que son más o menos 4 millones de hectáreas las hectáreas que tienen esta limitación en el sur de la provincia de Buenos Aires, tomando el sudeste y el suroeste, con lo cual es una limitante relevante. Lo que hicimos fue un mapeo de tosca primero en dos campos, un campo de 400 hectáreas en La Dulce y un campo de 150 hectáreas en Tandil. Trabajamos durante 2 campañas en 5 sitios, usamos los ensayos tipo on-farm, que son con franjas grandes. Se testeó lo que es fertilización uniforme, apuntando a un rendimiento de 4.000, 4.500 kilos, con 150 menos nitrógeno inicial, 150 kilos de N, quiero decir, menos nitrógeno inicial, que es la práctica común que en esos lotes hacemos. Lotes que tienen sectores con tosca a 30 centímetros, a 50, a 80 y sin limitación, cada lote con su patrón determinado. Y en esos 2 años que tenemos de análisis, estamos previendo un tercer año para este año, en 2 sitios más en La Dulce, trabajamos en Tandil y en La Dulce. Encontramos que la fertilización variable fue eficiente en los sectores más someros, porque no hubo diferencias de rendimiento aplicando 150 menos N, un modelo de 150 menos N, que aplicando un modelo de 100 y 125 menos N en sectores con 30 y 50 centímetros de profundidad efectiva. Y esto habla en favor de la fertilización variable para sectores someros, o sea, echando menos nitrógeno donde el nitrógeno no es utilizado. Alguien me preguntaba hoy si tiene sentido bajar la dosis para producir menos, y la respuesta es: no es producir menos, sino es que producir el nitrógeno para lo que el suelo da, es lo justo. Si la limitante es el agua, no soluciono nada con meterle más nitrógeno, soluciono con ponerle agua. Por supuesto, los años que llueve más voy a tener más respuesta si hubiera echado más, pero el común de los años, eso es donde está la decisión, es tomar ese promedio, esa media o esa moda más bien, que es el más frecuente, rinde más frecuente para esos sectores. Y en los sectores más profundos, que hemos apuntado sin limitación de tosca a 180 menos N para llegar a 6.000 o 6.500 kilos de trigo, no llegamos, dice Bada, estos 2 años, no llegamos básicamente porque no hubo el agua suficiente. Y la fertilización uniforme ahí fue más eficiente que la variable. De hecho, los márgenes brutos fueron un 10% mejores en la fertilización variable en los sectores someros, por haber usado menos nitrógeno y obtenido el mismo rinde. Y en los sectores profundos fue a favor del uniforme, habiendo tirado un modelo de 150 menos N. En sectores profundos obtuvimos el mismo rendimiento que habiendo apuntado 180 menos N. Esto también le calculamos las emisiones de gases de efecto invernadero, que es un dato que empieza a ser un indicador ambiental más. Por supuesto, las emisiones en fertilización uniforme en los sectores someros fueron entre un 16 y un 38% mayores que con el manejo uniforme, básicamente porque estamos dejando más nitrógeno residual y más nitrógeno para volatilizarse y lixiviarse, y no es usado por el cultivo. Y por lo contrario, en el suelo profundo, la fertilización variable fue la que emitió más que la uniforme, porque tuvo prácticamente el mismo rinde, no fueron significativas las diferencias, y aplicamos más nitrógeno. Un poco el concepto es tratar de identificar siempre el factor limitante. En este caso es muy fácil y muy claro, porque en el sur la limitante de profundidad efectiva es la que define las series de suelo, y lo pudimos hacer con un mapeo de tosca
a 50 metros entre puntos, hecho por un técnico de Tandil, con lo cual nos sirvió para seguir trabajando en fertilización variable. Además de definir con un mapa de tosca los sectores y los rangos de profundidad de tosca a los cuales vamos a esperar un rendimiento determinado, el problema de esto es qué rendimiento espero en cada rango, ¿no? Uno puede tener datos históricos de mapas de rinde que pueden ser de 1, 2 o 3 años, no siempre es fácil juntarse con mapas de rindes nuevos, cuando la cosechadora va al lote a veces el mapeador no anda o lo que fuere. Lo que sí es una herramienta muy útil son los modelos de simulación de cultivo, los modelos DISAT, los modelos Ceres, en el caso de Ceres Wheat y Ceres Barley, que permiten, nosotros usamos el Ceres Wheat y estimamos la cebada por analogía, pero lo que permite es correr una misma tecnología, una misma variedad para 40 años de clima y analizar para distintas profundidades de tosca o distintos tipos de suelo, el modelo corre diferencialmente, saber cuál es el rinde promedio y la probabilidad acumulada, la probabilidad de obtener tal o cual rinde en cada uno de esos ambientes. Otra cuestión que tiene que ver también cuando vemos la variabilidad espacial es que en agricultura de secano, al no manejar el agua, lo que tenemos y somos presa es de la variación entre años, ¿no? Esa variación interanual o temporal que hace que de repente un año normal tengamos un rinde muy bajo o un año normal tengamos un rinde muy alto. Depende de la personalidad de cada uno, uno se acordará del rinde alto, otro del rinde bajo y apuntará a rendimientos o pesimistas o optimistas. Lo que sí es importante es ir por el más frecuente. Bueno, una de las cuestiones que habíamos planteado que además de las hipótesis que uno se tiene que plantear, tiene que saber cuáles son las limitaciones de esta tecnología. Una es este desafío de encontrar el limitante y ver cuán discretizable o mapeable es, pero también es cierto que esto de pasar de la fertilización uniforme a la variable exige más conocimiento y más esfuerzo por hectárea, ¿no? Es, si se quiere, la contraparte, pero tener un 10% más de margen o ser un poco más amigable con el ambiente también tiene sentido. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.